Bienvenidos a un estudio más de la Palabra de Dios. En esta ocasión quisiera compartir con ustedes un tema de mucha importancia para nuestros días. En esta ocasión quisiera compartir con ustedes el tema 6 cosas que nos roban la paz. 6 cosas que nos roban la paz. Vivimos en un mundo sumamente ansioso y la paz con facilidad desaparece de nuestra vida y mucho cuesta mantenerla. Así que en esta ocasión quisiera compartir con ustedes este tema, este estudio de la palabra, y para ello quisiera que me acompañen por favor al Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Y dice así la palabra de Dios: Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquí la palabra de Dios nos está hablando, el mismo Jesús nos está hablando de que hay dos sentimientos o estados emocionales, pero también hay dos fuentes de esos sentimientos. Uno es el sentimiento de paz y el otro es el sentimiento de aflicción. Dice, en mí tendréis paz, en el mundo tendréis aflicción. Así que habla de dos sentimientos. Y cuando uno está presente, el otro automáticamente desaparece y viceversa, ¿no? Cuando hay paz, la aflicción se va. Cuando hay aflicción, la paz desaparece. Así es que si no se tiene paz, se tiene aflicción. La pregunta es, ¿cuál es el sentimiento que caracteriza su vida? ¿Cuál es el sentimiento que caracteriza su persona desde que amanece hasta que anochece? El mundo, entonces aquí vemos que hay dos sentimientos y hay dos fuentes. El mundo es una fuente de aflicción, como dijo Jesús, en el mundo tendréis aflicción. Pero Jesús es la fuente de paz. Las palabras de Jesús traen paz al espíritu. Es decir, y las palabras que vienen del mundo traen aflicción. Así es que vemos que las palabras son importantes. ¿Qué tipo de palabras alimentan nuestro espíritu? Porque las palabras traen pensamientos y los pensamientos traen emociones. Si la palabra que yo traigo a mi mente es una palabra de paz, el sentimiento que voy a llevar a tener es un sentimiento de paz. Si las palabras que vienen a mi mente son palabras de aflicción, el resultado será aflicción. Y Jesús nos dice dos fuentes. En el mundo tendremos palabras de aflicción, pero en Él tendremos palabras de paz. Así es que la palabra es entonces la manifestación del pensamiento y tiene efecto cuando se acepta como una verdad. Por eso Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Porque el pensamiento de verdad trae libertad de la aflicción. El pensamiento de verdad trae paz a nuestro corazón. Y además que la paz es un fruto del Espíritu. Por lo tanto, viene por alimentar el espíritu, no la carne. 3 cosas son importantes en este versículo que hemos leído. Uno es que la paz está fundamentada en una persona. Su nombre es Jesús. Cuando Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. La paz está fundamentada entonces en una persona, se llama Jesucristo, y está respaldada por una promesa que Él ha hecho. Cuando Él dice, yo he vencido al mundo. Pero también esta paz está revelada al hombre por medio de las Escrituras. Por eso dice, las palabras que yo os he hablado. Entonces lo que tenemos que preguntarnos es qué dice Jesús, qué ha hablado Jesús, y conocer esa palabra para que venga paz a nuestro corazón. Miren lo que dice el rey David en el Salmo 119, versículo 165. Dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Es decir, el amar la ley de Dios trae paz al corazón, porque el que ama la ley de Dios ama al que la reveló. Y el que ama la ley de Dios también ama obedecerla, y la obediencia, por supuesto que traerá, el cumplir la ley trae paz a nuestro corazón.
Solo hay un requisito que Jesús pone en este versículo y dice, confiad. Y cuando dice confiad, esto es un acto de fe. Esta es la parte del hombre que Dios nos está pidiendo. Confiad, yo he vencido el mundo. Y confiad es un acto de fe. Es un acto de la voluntad que depende de la fe que tengamos. Para esto quiero que me acompañen, por favor, a la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 4. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 4. Y dice así la palabra de Dios: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Mire qué importante. Si creo, el que vence al mundo, es decir, el que vence la aflicción, es el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Es por medio de la fe en Cristo Jesús que vamos a adquirir esa paz tan anhelada en nuestro diario vivir. Si creo que Jesús es el Hijo de Dios, por lo tanto creo a sus palabras, no las cuestiono. Si creo que Jesús es el Hijo de Dios, entonces creo a Dios, creo a sus promesas, y Dios es fiel a sus promesas, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Para tener esa paz interior que Cristo me ofrece a través de sus palabras, es decir, sus promesas, la pregunta que debo de hacer es, ¿qué dijo Jesús? Porque Jesús dijo las palabras que os he hablado. Si yo no conozco estas palabras que Jesús me ha hablado, no puedo tener la paz que Él me ofrece y me promete. Así es que es importante creerle a Jesús sus palabras. Fíjese que en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículos del 5 al 6, dice así la palabra: dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Y entonces el Señor les dijo, si tuvierais fe como un granito de mostaza, le dirías a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Entonces los apóstoles le están pidiendo a Jesús, aumentanos la fe, aumentanos la confianza en ti, Señor, porque queremos tener esa paz que es necesario, esa paz que sobrepasa el entendimiento y que guarda en nuestros corazones y nuestros pensamientos, solo viene de Él. Él es la fuente. Y los apóstoles le dicen, aumentanos la fe. Y entonces el Señor le dice, si tuvieran fe como un grano de mostaza, es decir, si tuvieran confianza, pequeña confianza en mí, grandes cosas haríais, porque soy yo por medio de ustedes. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La fe es sinónimo de confianza, y la confianza trae paz. La paz es un sentimiento de armonía interna, de sosiego, de quietud, que produce tranquilidad. No depende de las circunstancias externas, aunque estas circunstancias externas influyen y pueden robarnos la paz. Por el contrario, la aflicción es un sentimiento de angustia, de ansiedad, que produce sufrimiento en nuestra vida. Ahora, muchas veces recibimos la paz de la palabra de Dios, ¿no? Pero de pronto se va. ¿Qué nos quita o qué nos roba la paz? Porque la paz debe mantenerse. La paz requiere un esfuerzo diario y constante de nuestra parte, de confiar plenamente en las promesas de Dios. Y la vida diaria es una lucha entre la fe y la incredulidad. Ahora, hay 6 cosas que nos roban la paz. La primera de ellas es el afán por tener seguridad en el mañana. El afán por tener seguridad en el mañana. Cuando estamos afanados, que qué pasará mañana, que si nos faltará mañana, que si tendremos mañana, entonces viene un afán al presente, aun cuando en el presente no nos falta nada, y roba nuestra paz que Dios nos ha proporcionado para el día de hoy. Por eso Jesús les dice a los apóstoles, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá ya su afán. Basta a cada día su propio afán.
Y el rey David en el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Está hablando por el futuro. Él está diciendo, ustedes preocúpense por trabajar en el presente y por cumplir mi ley en el presente y por guardar mis mandamientos en el presente. Y yo me encargaré de asegurar su futuro. Porque el futuro le pertenece a Dios y lo ha asegurado por medio de Jesús. Él es la fuente. Mire, la palabra de Dios dice en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él es la fuente. Cristo es la fuente de toda bendición para el hombre. Por eso Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Porque Él es la fuente. Él es la savia que alimenta las ramas, y las ramas dan fruto porque reciben la savia. Él dijo, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. En la medida que mi palabra permanezca en ustedes, daréis mucho fruto. Porque la fe produce fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Mire el caso de Pedro y la pesca milagrosa. En el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículos 1 al 7, dice que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, es decir, al mar de Galilea, el gentío se agolpaba sobre Jesús para oír la palabra de Dios. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón, Pedro, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y respondió Simón, le dice, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, dice la Biblia, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Y todavía hicieron señas a los compañeros para que llegaran a auxiliarles con otra barca. Y llenaron ambas barcas, dice la Biblia, de tal manera que se hundían. Es decir, es importante ver que Jesús es la fuente de bendición. Él es la fuente de nuestra provisión. Cuando entendemos que Él es la fuente, entonces dejaremos de tener ese afán por el mañana y vendrá paz a nuestro corazón por el día de hoy. ¿Por qué? Porque viviremos confiados, como dice la palabra, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Confiado porque Jesucristo está a cargo de mi provisión. Dice la Biblia, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Por lo tanto, no tenemos que preocuparnos por el mañana, sino que trabajar en el presente conforme a la ley de Dios. Y Dios ha prometido encargarse del mañana que le pertenece a Él. El segundo factor que nos roba la paz es desconocer el carácter de Dios. Tendemos a ver a Dios todo como un castigo de Dios. Cuando creemos que Dios es un Dios castigador, indudablemente perderemos la paz. La Biblia dice en 1 de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Cuando entendemos el carácter de Dios, que Dios es amor, viviremos confiados, habrá paz en nuestro corazón. Dice la Biblia que Dios no nos ha pagado conforme a nuestras obras, sino conforme a su misericordia. Y en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 11, Jesús dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos sabrá dar cosas buenas a los que le piden, dice. Jesús es la demostración del amor de Dios. Dios es amor y lo ha manifestado por medio de Jesús. En Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Juan 3:16 nos dice, tanto amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si Dios ya nos dio, dice, a su Hijo para morir por nosotros, ¿cuánto más no nos dará con Él todas las cosas? Y Jeremías 31:3 nos dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Nada malo puede venir de un Dios de amor. Cuando conocemos el carácter de Dios, de que Dios es amor, podemos dormir en paz, saber que Dios nos ama y desea lo bueno para nosotros. Dice la Biblia, toda buena dádiva viene de lo alto, del Padre de las luces. El tercer factor que nos roba la paz que tanto anhelamos es desconocer las promesas de Dios. Jesús les dice a los fariseos
Erráis porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Cuando yo ignoro las Escrituras, cuando ignoro las promesas de Dios, entonces estoy confiando en mis propios recursos, en los recursos naturales, y las promesas de Dios se basan en lo sobrenatural. Por eso Jesús dijo, las palabras que os he dado, las palabras que os he dado. Es importante, dice, cuando la Biblia dice que son las palabras de Jesús. Por eso es que en Jesús encontramos todas las promesas de Dios para sus hijos. Mire el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 13, dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todo lo que pidiéremos al Padre en el nombre de Jesús sería entregado. ¿Por qué? Porque por medio de Cristo se abre las ventanas de los cielos para nosotros. Todas las promesas de Dios se cumplen por medio de Jesucristo. Por su santidad nosotros hemos sido santificados. Por su justicia nosotros hemos sido justificados. Por sus méritos nosotros ahora somos bendecidos. No por los méritos nuestros. Cuando confiamos y descansamos en las promesas de Dios. Pero desconocer las promesas de Dios nos roban la paz y el gozo. El cuarto factor que nos roba es la paz. Es la incredulidad acerca de sus promesas. Una cosa es conocer las promesas de Dios y otra cosa es tener fe en ellas. Yo puedo conocerlas, pero tener incredulidad acerca de esas promesas. La incredulidad da espacio al temor. Y cuando el temor entra, vuelvo a depositar la confianza en algo superficial, en algo que no es la roca firme, y mi casa está sobre arena. Por lo tanto, hay temor. Pierdo la paz. La fe es un don de Dios, es un fruto del Espíritu. Dice la Biblia que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando dejamos de escuchar la palabra de Dios, se va nuestra fe y con la fe se va también nuestra paz. Porque la paz es un fruto de tener fe en las promesas de Dios. En Santiago capítulo 1, versículo 6, el apóstol nos dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Es decir, el que duda pasa de paz a aflicción y pasa como una montaña rusa, su estabilidad emocional se pierde, porque la paz nos da una estabilidad emocional muy importante. Por eso el Señor dice, confía en mí. Por eso, confía, yo he vencido el mundo, ten fe, que es el sinónimo de la confianza. Miren que el centurión romano, siendo romano, se acerca a Jesús y le dice, mi siervo está enfermo, sánalo. Y Jesús le dice, llévame donde está tu siervo. Y el centurión romano le dice, Señor, no es necesario que vengas a mi casa. Solo di la palabra y mi siervo sanará. Y Jesús le dice, no he visto en Israel una fe tan grande como la tuya. Vete, que tu siervo ya sanó. La fe nos permite tener paz en nuestro corazón. Paz de que las promesas de Dios se van a cumplir en nuestra vida. Y que paz de lo que Cristo ha prometido será una realidad en nosotros. Eso es muy importante porque la incertidumbre del futuro nos roba la paz. La certidumbre de que las promesas de Dios son dignas de confianza nos traen paz a nuestro corazón. El quinto factor que nos roba también la paz, y hay que tener mucho cuidado con esto, especialmente en estas circunstancias en que estamos viviendo, en que hay muchas conversaciones impropias, y son las malas conversaciones. Las malas conversaciones nos roban la paz. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 33, el apóstol Pablo dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las buenas costumbres, la fe es una buena costumbre, la esperanza son
los hábitos buenos que tenemos de confiar en la palabra, de nuestro devocional, de nuestra lectura, se va con las malas conversaciones. Y si no, pregúntese cómo termina sus sentimientos y sus emociones después de malas conversaciones. Conversaciones que lejos de fortalecer deprimen, que lejos de edificar destruyen. El mismo Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 15 versículo 11 nos dice que no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca lo que contamina al hombre. La pregunta que tenemos que hacernos es qué está saliendo de nuestra boca, porque eso, parece mentira, contamina nuestro espíritu y roba nuestra paz. Si las palabras que salen de nuestra boca no nos están edificando ni a nosotros ni a los que la escuchan, nos van a robar la paz. Por eso Moisés, en el libro de Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7, le dice al pueblo: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Miren qué importante. Moisés le dice al pueblo: estas palabras que vienen de la boca de Dios deben de estar en el corazón nuestro y deben de repetirse una y otra vez. Debe de hablarse de ellas, dice Moisés, estando en la casa, cuando salgas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Si esta palabra nos acompaña en todo este tiempo, la paz de Dios, esa paz que sobrepasa el entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. Aun cuando afuera exista angustia y exista aflicción, que es lo que el mundo ofrece. Y siempre ha existido. Y el mundo siempre le traerá aflicción al hombre. Jesús lo dijo. Él es la única fuente de paz. La única fuente que puede contrarrestar la aflicción del mundo se llama Jesucristo, por medio de su palabra revelada. Y el sexto factor que nos roba la paz es la falta de perdón. Cuando no hay perdón en nuestro corazón, cuando no hemos perdonado al que nos ha ofendido, indudablemente que no podemos tener paz. Nadie puede tener paz si está en enemistad con su prójimo. En una ocasión, Pedro se le acerca a Jesús y le dice: Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7 veces, le dice Pedro. Y Jesús le contesta: no, Pedro, 70 veces 7. Es decir, todas las veces que sea necesario perdonar, hay que hacerlo, porque eso trae paz a nuestro corazón. Dios puso esta ley para traer salud y sanidad a nuestra alma, a nuestro espíritu, por medio del perdón. Pero no solamente es perdonar al que nos ha ofendido, sino también pedir perdón cuando hemos nosotros ofendido, porque eso va a traer sanidad también a nuestra alma y sanidad y paz al que recibe el perdón. Porque perdón es sanar las heridas, es cerrarlas. Cuando una herida está abierta, esa herida arde. Si le cae sal, si le cae limón, esa herida está abierta y arde todavía, roba nuestra paz. Cuando perdonamos, cuando pedimos perdón, cerramos las heridas, se cicatriza el alma y el espíritu y vuelve la paz a nuestra vida. De hecho, Jesús dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 5, 23 al 24, por tanto dijo, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda, dice, delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. El apóstol Pablo en la carta de Romanos capítulo 12, versículos 17 y 18 nos dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, dice el apóstol Pablo, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, en cuanto dependa de nosotros. Es importante
No pagar mal por mal, porque esto va a robar nuestra paz. Al contrario, vencer con el bien el mal y vendrá paz a nuestra vida. No podemos estar en paz con nosotros mismos ni con nuestro prójimo si no estamos reconciliados con los que nos rodean, con los que nos han hecho daño o a quien nosotros hemos hecho daño. Pero también es necesario pedir perdón a Dios para tener paz en nuestro corazón. No solamente debemos de pedirle perdón al que hemos ofendido de nuestro prójimo, sino también a Dios que hemos ofendido. A Dios lo hemos ofendido con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones y con la falta de obras. Pensamiento, palabra, obra y omisión ofenden a Dios. Y también tenemos que reconciliarnos con Dios para tener paz en nuestro corazón. El rey David dice en el Salmo 119, versículo 165, dice: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Tu salvación he esperado, Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra. Y Jesús nos ha mandado a perdonar, a bendecir al que nos maldice. Y Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La fe también es necesaria para ser justificados, para ser declarados inocentes delante del Padre cuando hemos confesado nuestros pecados y le pedimos perdón a Él por haberlo ofendido. La paz viene y nos inunda. Porque la Biblia dice en Romanos 8, versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y el Espíritu, ocuparse del Espíritu, es reconocer que hemos ofendido a Dios de una o de otra manera, voluntaria o involuntariamente, y que solamente la paz, el poder recibir esa paz en nuestro corazón comienza con una reconciliación con Dios y luego continúa con una reconciliación con el prójimo. Yo le hago una invitación en esta hora. Si usted no ha experimentado paz hasta el día de hoy, si usted desea experimentar la paz en su corazón, esa paz que sobrepasa el entendimiento, aun cuando nuestras circunstancias externas estén llenas de aflicción, pero que desea experimentar paz en su interior, yo lo invito a que haga esta oración conmigo, a que deposite su confianza en aquel que nos ha dado palabras de vida eterna. Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Quién más puede ofrecerle esa paz sino el que es la fuente de paz, príncipe de paz, que es Jesucristo? Y en esta hora, haga esta oración conmigo, ahí donde está, desde lo más profundo de su ser, y dé un paso de fe. Amante Padre Celestial, te doy gracias por la vida que me das. Te pido perdón por todos mis pecados, porque te he ofendido. He pecado contra el cielo y he pecado contra ti, con mis pensamientos, con mis palabras, con mis acciones y con mi falta de obras para el bien del prójimo. He pecado contra ti, Señor. Perdóname, me arrepiento. Y te pido en el nombre de Jesús que perdones todos mis pecados. Reconozco a Jesucristo como Señor y Salvador, que con su muerte me ha dado vida, con su muerte pagó la deuda que yo tenía y con su resurrección me ha dado la herencia de la vida eterna. Lo recibo ahora como Señor y Salvador de mi vida y deseo experimentar esa paz que solo proviene de Él. Dame de esa paz que tú ofreces. Esa paz que sobrepasa el entendimiento. Quiero tenerla en mi corazón, aun cuando en mis circunstancias externas haya aflicción, Señor. Te lo pido todo dándote gracias y poniendo mi vida en esta hora en manos tuyas. Quiero confiar en ti plenamente hasta que me llames a tu presencia y vivir en paz contigo, con el prójimo y conmigo mismo, Señor. Te lo pido todo dándote gracias en el nombre de Jesucristo, mi Señor y mi Salvador. Amén y amén. Que Dios le bendiga.